a dos compañeros, a dos grandes académicos, al historiador Moulay Mas Ontiveros. ¿Cómo estás, querido Moulay? Bienvenido a Sin Censura. ¿Qué tal, camaradas? Es un honor estar con ustedes. Yo no soy ningún grande académico, pero te agradezco mucho que me hagas la deferencia. Yo soy un humilde servidor del pueblo. Bueno, yo sí te considero un gran académico y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Moulay. Déjame saludar también con mucho gusto al doctor en políticas públicas, al buen Víctor Aramburu. ¿Cómo estás, Víctor? Bienvenido. ¿No te oyes, Vic? Creo que está apagado el micrófono. Sí, ya. Hola, Toño. Bien, gracias. Pues un gusto de estar de nuevo contigo y bueno, pues mucho gusto de conocer a Moulay, con quien no había tenido el gusto de coincidir. Pues, queridos compañeros, ahí está, perdón, ¿qué les parece que abordamos este tema que es muy controvertido en estos momentos y que para algunos podría ser una nimiedad, ¿no? La verdad es que no afecta en nada que existan estos dimes y diretes, pero yo sí considero que al menos queda muy claro pues este llamado al respeto a los mexicanos, esta moción, esta respuesta de dignidad por parte de quien será nuestra presidenta de todos los mexicanos y de todas las mexicanas. ¿Qué opinas, Moulay, de cómo se ha desenvuelto esta situación, de pues esta decisión de la doctora Claudia Sheinbaum de no invitar a esa botarga a la que le llaman rey en España, situación que desencadena un berrinche por parte de un gobierno que ha resultado muy cuestionable, un gobierno que se dice de izquierda, pero que ha incurrido en situaciones muy cuestionables, como permitirle a Iberdrola dominar ese país con altos costos en cuanto a la electricidad, que al contrario de condenar la detención de un rapero catalán, Pablo, se me fue su apellido, en lugar de por criticar al rey en una de sus letras, se puso del lado del rey y que ahora igualmente no hace un berrinchito y dice, pues no vamos a la toma de protesta de la doctora Sheinbaum porque no invitaron a nuestra botarga. ¿Qué opinas, Moulay? Hola. Sí, es Pablo Hasél, rapero. El rapero, yo insisto, es rapero y es comunista, porque no es cualquier rapero, ¿no? Hay muchos tipos de raperos. Pablo Hasél hizo una letra donde decía el Borbón es un ladrón, y tenía pocos días cuando sacó la letra Pablo Hasél esa, tenía pocos días de haber sido descubierto el rey, que después fue rey emérito, pues en una trama de corrupción, donde estaba implicado la trata de personas, ¿no? Y luego vino ya la abdicación de ese rey y la asunción de su hijo, y ahora la monarquía está preparando la asunción de la infanta, ¿no? Y están generando toda una campaña para hacer esa asunción. Una vez que Felipe se canse, pues su hija se convierte en la reina, y continuar esa tradición rancia, putrefacta, reaccionaria, antidemocrática, que además está apoyada por lo peor de la política en España y en Europa, ¿no? La monarquía española, justo tú lo has señalado varias veces, pero nunca es suficiente, es una de las restauraciones que generó el fascismo y el terrorismo de Estado, que se instaló a partir del golpe militar que Franco, apoyado por Mussolini y por Hitler, impuso en España después de destruir la República. ¿Qué es lo que un mexicano patriota le tiene que responder al gobierno de España? Pues viva la República, viva los pueblos del Estado español, viva el País Vasco, viva Cataluña y viva la libertad, ¿no? España es un pueblo que está en lucha también. La monarquía no tiene el consenso de la ciudadanía española. Si hicieran una consulta popular para revisar o ratificar o destituir, quitar la monarquía e instaurar la república, es muy probable que ganara la república en un referéndum. Y por eso no le preguntan al pueblo, ¿no? Entonces es una monarquía, como cualquier monarquía en el siglo XXI, es una monarquía espuria, ¿no? Hablar de monarquías en el siglo XXI resulta, la verdad, hasta risible, pero si estamos hablando de genocidio en Palestina, en Gaza, si de repente los terroristas sionistas se ponen a bombardear Líbano, si tenemos una Asamblea General de la ONU
donde tienes gobiernos latinoamericanos como el de Boric, que se ponen a golpear al gobierno de Nicolás Maduro en vez de hablar de los problemas reales del mundo, apuntados por Gustavo Petro, pues entiendes que existan estos reductos de la reacción que son las monarquías. Yo agregaría un enfoque adicional a este debate que es muy interesante, ¿no? ¿Por qué los españoles, por qué la reacción, ¿no? ¿Por qué los conservadores y reaccionarios españoles, porque ya vimos que los progresistas no, se paran tan de pestañas con un tema así? Y el asunto es que para ellos es un problema existencial, ¿no? Porque el hecho de que la monarquía española y el Estado español eh, le pidan disculpas a los pueblos originarios de América Latina y de México, para ellos debilita lo que sostiene el mito creacional del Reino de España, que es justamente el 12 de octubre, ¿no? El muy mal llamado Día de la Raza. Es lamentable que haya compañeros que todavía digan que es el Día de la Raza. No es el día de ninguna raza, ni es el día del descubrimiento de América, eso es colonialismo puro, es el día de la resistencia de los pueblos indios, ¿no? Y entonces cuando tú cambias el discurso, cuando cambias la narrativa, cuando cambias la perspectiva histórica, desmontas lo que para ellos es el mito creacional. El Estado español se funda, el Reino de España se funda en las conquistas de ultramar, ¿no? En la alianza de las monarquías del medievo español, ¿no? Que le dieron fuerza al Estado moderno y que se mantuvo así anclado hasta que llegó la República. Pero ya sabemos que le hicieron a la República y se mantienen anclados, en vez de tener una narrativa democrática que permita la convivencia de los pueblos en libertad y en armonía, tienen un anclaje monárquico reaccionario, protofascista o bien fascista, ¿no? Que convive con el régimen del 78, ¿no? Y bueno, pues tú les quitas esos elementos mitológicos y no tienen fundamento las oligarquías y los grupos de poder que controlan el Estado español actual, el Reino de España, ¿no? Ni el 12 de octubre descubrieron América, ni fundaron un Estado moderno y nuevo a partir de la civilización de América, sino que vinieron a cometer crímenes de los cuales se tienen que disculpar, y el 12 de octubre es el día de la resistencia de los pueblos indios y tienen que ir a crear sus propios procesos históricos y sus propias narrativas fundacionales en el origen y en la lucha de sus pueblos. Entonces a las oligarquías no les gusta hacer eso y se les desmoronaría el mito de España, ¿no? Y eso significaría reconocer que la resistencia vasca, que la resistencia catalana y que la resistencia de los pueblos, de los trabajadores, de los campesinos, de los comuneros de España, pues que ellos tenían razón y que España se tiene que refundar a partir del mundo del trabajo y a partir de una concepción republicana y democrática del sistema político, y que la forma en que viven políticamente es un anquilosamiento y es un anacronismo. Bonito socialista resulta Pedro Sánchez, que tiene que cancelar un compromiso diplomático con un gobierno electo legítimamente, democráticamente, legalmente, por millones de ciudadanos libres, y ese socialista tiene que cerrar filas con una monarquía. Bonito socialista Pedro Sánchez. Entonces, demuestran una vez más que sí, el Partido Obrero Socialista Español ni es socialista, ni es obrero, y eso de España, pues se les está diluyendo en las manos. Y desde Felipe González, ¿no? El PSOE era un partido neoliberal, pero hoy, además de ser un partido neoliberal, cierra filas con la derecha y cierra filas con la monarquía. Lamentable socialista ese de Pedro Sánchez. Entonces, pues la izquierda española no es la del PSOE, la izquierda española está en Podemos, está en Izquierda Unida, en Sumar, que ojalá encuentren las herramientas para unificarse nuevamente y generar una fuerza política popular unitaria que pueda tener triunfos electorales y quitarle el gobierno a los neoliberales monárquicos que están ahí haciendo el ridículo a nivel internacional. No, y qué gran mentira exactamente el pensar en ese gobierno como de izquierda.
la mentira que han mantenido desde Rodríguez Zapatero. Un Rodríguez Zapatero que nos vendieron durante muchos años, se trataba de un representante de la izquierda y no sé qué, pero qué bien que iba ahí con el llamado rey emérito, otra botarga, a restablecer, ¿no? Además de todo, no solamente a ponerse detrás, sino restablecer sus payasadas, ¿no? Como cuando le gritó a Hugo Chávez, ¿por qué no te callas? ¿No se acuerdan de ese momento tan infame? O bien, pues durante todo esta agresión pública, no, agresión privada por parte de transnacionales al pueblo español, ¿no? Con empresas tan malvadas como Repsol, como Iberdrola, que en estos momentos mantienen a su pueblo, pues vamos, en medio de una serie de injusticias. Hay casos en los que los españoles y las españolas tienen que lavar la ropa o trabajar de noche debido a los altos costos de la luz, de los que no se puede quejar el gobierno de Pedro González. Sin embargo, queridos compañeros, hay efectivamente otras y otros políticos allá en España que podrían de alguna otra forma pues tener una verdadera representación de izquierda, como pasa acá en Estados Unidos.